Hola a todos, hoy es 11 de febrero, vamos a empezar un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que constantemente apoyan el canal y también que principalmente realizan donaciones para la continuación de este proyecto. Recuerden que los links para las donaciones están en la descripción del video. Vamos ahora directamente hacia la región de Kursk, donde tenemos actualizaciones importantes. El ejército ruso se ha enfocado con cierta intensidad en las líneas de reabastecimiento que desde Sumy llevan los vehículos y las tropas ucranianas hasta la región de Kursk. En este caso vemos un compilado relativamente largo del ejército ruso atacando distintos puntos del reabastecimiento ucraniano. Vemos camiones, vemos vehículos ligeros, vehículos blindados y de todo tipo en esta área habrían sido atacados, pero es importante resaltar que estamos viendo imágenes de ataques de drones con fibra óptica completamente estandarizados. Estos vehículos no tripulados del ejército ruso, impactos a vehículos de producción de los Estados Unidos, M113, más minivans y algunos vehículos pequeños que usa el ejército ucraniano en esta región. Muchos impactos, una fuerte presión. Probablemente el ejército ruso ha tratado de ser más riguroso con respecto a los ataques preventivos para que no ocurran más incursiones en su territorio, que probablemente, a pesar de estos enfoques, estas regiones son muy amplias y los ucranianos pueden encontrar nuevas áreas, camuflar sus vehículos a la visión de los drones de reconocimiento, tratar de eliminar drones de reconocimiento. Es por eso que son tan importantes todas estas operaciones, evidentemente para ambos ejércitos. Nos vamos hacia uno de los cambios que se reclaman más importantes para el día de hoy. Sería una modificación del control del ejército ruso en Sverdlikava, información que comparten las propias fuentes ucranianas. Estamos hablando de Deep State. Esta sería la actualización. Recordemos la información de las fuentes prorrusas al respecto de que todo el oeste de Sverdlikava ya habría caído en el control del ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el norte, en la cercanía de Mala Alognia, que es la villa más importante. Tenemos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en las líneas de árboles, en los parches de bosques, que confirman justamente la presencia del ejército ucraniano, y puntualmente en esta escena se ve un operador de drones ucraniano estableciendo el punto de partida de sus vehículos no tripulados. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, en el contraataque ucraniano hacia Cherkasske-Kanapielka, hacia Fanasievka. No ha habido cambios significativos. Las fuentes prorrusas manifiestan que el ejército ruso ya capturó por completo estas regiones. Todavía no hay ninguna imagen, solo tenemos esta geolocalización de movimientos de vehículos ucranianos, un Max Pro en este caso atacado por el ejército ruso, los drones del grupo norte que están encargados de repeler, contrarrestar completamente el avance del ejército ucraniano en esta zona sin modificaciones relevantes. Lo más importante es este movimiento del ejército ruso hacia Sverdlikava, que trató de realizarse hace muchísimo tiempo, y hoy en esta semana los rusos han tenido un éxito significativo en esta región. Nos vamos ahora hacia el sur, llegando hacia la región norte del río Askol. Se reclama que también el ejército ruso ha ampliado aún más el establecimiento de sus tropas en esta región. Estamos hablando de Dvorchina, estamos hablando de Figalievka. En este caso, como lo resaltamos en algún momento, se espera que el ejército ruso nivele todas estas líneas del frente, creando un saliente aproximadamente de esta forma al otro lado del río Askol, y probablemente esto es lo que ha estado sucediendo. Tenemos aquí reportes de mapeadores prorrusos, pero hemos recibido constantes modificaciones en esta zona. Nos vamos ahora más hacia el sur. Hay pequeñas modificaciones en Terni. Mapeadores prorrusos también reclaman control en esta área. No vamos a ver esta fuente, que no es de mi agrado, pero también hay mapeadores prorrusos mucho más acertados, mucho más respetables que esta fuente, que reclaman un avance del ejército ruso, no solo hacia Yampolovka, sino también en los bosques. Esta es la actualización de la que estoy hablando. En este caso, el ejército ruso habría ampliado aún más su control en Yampolovka. Ya estaría casi que capturando el 80% de la villa. Y este movimiento también es importante porque probablemente se trata de encerrar posiciones ucranianas en estos bosques y líneas de árboles que son difíciles de asaltar, y los rusos están tratando de
diversificar este movimiento, diversificar los vectores de ataque para poder impactar y capturar más efectivamente estas posiciones. Probablemente en las próximas semanas, tal vez ya en la próxima semana vamos a ver toda esta región ya en el control del ejército ruso, lo que es un avance significativo de cara a las ofensivas hacia Limán. Volvemos a nuestro mapa de referencia. También en esta región el ejército ruso está presionando, como vemos, las vías que son usadas por los ucranianos para mover todos sus vehículos y reabastecer las trincheras en el frente. Tenemos ataques del ejército ruso sobre líneas de árboles, vías de comunicación también están en el enfoque de la artillería y de los drones del ejército ruso. También se están usando drones guiados por fibra óptica, como podemos ver en estas imágenes. Más preparaciones y debilitamiento hacia las posiciones defensivas en esta zona siguen presentándose. Incluso también tenemos ataques de la aviación del ejército ruso un poco más hacia el norte de Ivanovska. Nos vamos ahora más hacia el sur. No hay actualizaciones importantes hoy en Siversk. En la ciudad de Chazov Yar tampoco tenemos modificaciones significativas. Tenemos un paneo de lo que sería la destrucción de la región central, que en estos momentos controlan en parte el ejército ruso y una pequeña porción también la controla el ejército ucraniano. Estas son las imágenes sin cambios significativos en la configuración del terreno. Nos movemos ahora hacia Taresk, no hay cambios importantes en esta región y vamos llegando hacia las actualizaciones más significativas. En este caso en Vazdishenka, recordemos que el ejército ruso se ha plantado completamente con un control físico total sobre la intersección N32, ya no queda ninguna duda. Las fuentes independientes, Surya Maps, que se demoraron mucho en comentar esta situación, ahora la confirman y esto sería un momento difícil para los ucranianos a pesar de sus constantes ofensivas hacia el sur de Pakrovsk. Hoy tenemos también una modificación en favor del ejército ucraniano en Piashana, tal como lo comentábamos ayer. Se han publicado imágenes más precisas de los avances de vehículos ucranianos y basándose en estas imágenes se ha podido modificar el mapa en el favor del ejército ucraniano. Un vehículo, un Max Pro del ejército ucraniano que ha sido atacado en este punto, probablemente ha sido atacado por un dron o tal vez más precisamente habría pisado un campo minado en esta región. Después el ejército ruso con sus drones de reconocimiento se acerca hacia este punto y vemos el vehículo que finalmente queda en esta parte. Probablemente ocurre el desembarco de fuerzas ucranianas. Con estas imágenes se permitió el cambio en el favor del ejército ucraniano en esta zona. Si ampliamos un poco el panorama, evidentemente todavía faltaría mucho para los ucranianos para poder afectar de forma crítica las posiciones del ejército ruso, pero estaríamos hablando de que hay pocas vías que el ejército ruso puede usar para reabastecerse en Kotlina. Hemos recibido ya muchos reportes de fuentes prorrusas al respecto de contraataques hacia estas regiones. Tal vez ha habido ciertas dificultades para el ejército ruso. Quiero anotar que no hemos visto muchos ataques de drones a vehículos del ejército ucraniano, que son, según los reportes, la causa principal del avance del ejército ucraniano. Las fuentes hablan de que los ucranianos han apoyado sus ataques principalmente hacia Kotlina y hacia Piashana con vehículos Bradley que constantemente salen de Pakrovsk, y al mismo tiempo hubo críticas de algunas fuentes y canales prorrusos sobre dónde están los drones que deben impactar estos vehículos antes de llegar. Probablemente algún desabastecimiento, los rusos no han podido enviar hacia este lugar los drones necesarios, pero tal vez estas condiciones se están cambiando. Hoy tenemos información muy importante porque continúan los avances del ejército ruso en Udachna y ya tenemos modificaciones importantes de esta región. Las fuentes prorrusas, como lo vemos aquí, Novosti SVO y Mira, confirman que tal vez un poco más del 50% de Udachna ya habría quedado en el completo control del ejército ruso y es mucho más importante Udachna que Kotlina. Claramente sería una pérdida significativa del ejército ruso tener que salir de estas posiciones ante la presión ucraniana, pero hay que recordar que Udachna es la villa más grande, tiene los edificios más robustos, dirige directamente hacia la región de las minas.
Es por eso que el ejército ruso evidentemente está enfocado en este punto. Si continúa la presión del ejército ruso, es evidente que ellos confían en tener una defensa lo suficientemente sólida para poder detener este avance del ejército ucraniano en Kotlina y también en Pieshana. Los rusos no se pueden permitir más movimientos del ejército ucraniano hacia el oeste. Esto podría impactar seriamente sus vías de reabastecimiento que probablemente en estos momentos estén cruzando Nova Vasilivka, que ya está muy cerca hacia las líneas del frente y puede estar siendo fácilmente impactada por drones ucranianos. Así que son unas vías de reabastecimiento muy peligrosas. Los rusos tienen que mantener el control de esta zona y al mismo tiempo hemos visto que continúan sus operaciones para ampliar sus controles hacia el oeste, hacia el Oblast de Dnipropetrovsk. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos actualizaciones en estos campos, significativas actualizaciones como parte de los informes publicados por Deep State, mapeadores aliados al ejército ucraniano. Los rusos habrían entrado y según los mapeadores ucranianos tienen un completo control de esta región que vemos aquí en nuestro mapa de referencia y también un poco más hacia el norte. Vamos a ver la actualización de ellos para tener en cuenta que lo más importante sería que el ejército ruso está tendiendo ya sus fuerzas, su brazo armado sobre Preobrazhenka. Esta es la misma región del mapa y en este caso en la actualización de Deep State esta modificación y las características del terreno son importantes. Primero se confirma un avance del ejército ruso capturando casi que el 60, tal vez el 70% de Zaporizhzhia, esta pequeña villa, y al mismo tiempo tenemos que notar esto que es la vía de comunicación, cómo entran los vehículos a Preobrazhenka. Como vemos, la única vía de comunicación real ya está completamente en el control del ejército ruso. Evidentemente podemos entender que los ucranianos van a usar líneas de árboles para moverse, para poder reabastecer sus posiciones en Preobrazhenka, pero la línea principal ya está completamente cortada por el ejército ruso en varias direcciones, ya está en el completo control ruso y aparte de eso tenemos presión desde el norte, también evidentemente vamos a ver presión desde el sur del ejército ruso, así que podríamos decir que en los próximos días, tal vez antes de finalizar esta semana, Preobrazhenka ya esté en el completo control del ejército ruso. Continuemos un poco en este mapa porque hay actualizaciones muy importantes. Primero se confirma un avance del ejército ruso desde Slavianka hacia el oeste, ya impactando completamente estas zonas. Hay geolocalizaciones, pero lo más significativo es esto que vemos aquí. Andriivka, según las fuentes prorrusas, ya está en un 95% de control del ejército ruso. Los ucranianos no tuvieron más que aceptar la realidad y ahora esta es la modificación importante. Completamente confirmado el control del ejército ruso en el norte. Se entiende que ellos desde ayer se han expandido un poco más en esta línea de trincheras. También el ejército ruso completamente confirmado en Andriivka y expandiendo sus controles sobre toda la villa. Según algunas fuentes prorrusas más optimistas, faltaría muy poco para terminar con algunos edificios que están hacia las afueras, muy lejos ya del centro de Andriivka. Volvemos entonces a nuestro mapa de referencia, vamos a dirigirnos a las geolocalizaciones que confirman el avance del ejército ruso desde Slavianka hacia el oeste. Tenemos ataques de la artillería del ejército ucraniano en contra de las posiciones rusas, vemos algunos movimientos, líneas de árboles que ya han sido ubicadas en el mapa. Con estas imágenes se permite un completo control del ejército ruso en esta zona, algunos vehículos ligeros que han sido destruidos y tropas rusas que tratan de escapar y probablemente este soldado escapa directamente del ataque de los drones ucranianos. Pero lo más importante es que en Andriivka el ejército ruso tendría ya el 95% de control, como lo manifiestan las fuentes prorrusas, y también tenemos hoy la primera geolocalización de toda esta villa que revela las posiciones rusas. No hay ninguna duda de que los rusos están aquí, están avanzando con contundencia
en estas posiciones. Importante que notemos esta protección que ha establecido el ejército ruso. Recordemos, en las trincheras o en los sótanos siempre los drones entran por estos lugares y los rusos han establecido estos troncos, obstáculos. El dron justamente explota en este lugar. Podríamos decir que no lograría su cometido, tal vez necesita más impactos. Varios impactos hacia este edificio que es robusto, que ya ha sido capturado por el ejército ruso. Todas estas imágenes fueron analizadas y lo más importante fue ubicarlas en Andriivka. El ejército ruso básicamente tendría el completo control de esta zona. A pesar de la presión fuerte de los ucranianos, los rusos se han sabido mover por estas regiones. Tienen las fortificaciones, que es lo más importante. Y ahora solo quedan muy pocas horas para que recibamos informes o geolocalizaciones del completo control del ejército ruso en Andriivka. De hecho, hay análisis importantes de mapeadores independientes como lo son Calibrated, que quiero compartir con ustedes. Según las medidas de Calibrated, el bolsillo ucraniano mide aproximadamente 11 kilómetros desde este punto, desde las afueras de Constantinopol hasta la frontera donde el ejército ruso ya controla Dachna. La profundidad de este bolsillo sería de 11 kilómetros y la abertura entre las posiciones del ejército ruso que están al sur de Constantinopol, pero que todavía no han entrado a la villa y que tienen básicamente el completo control de Andriivka, serían 3 kilómetros solamente. Estas son las actualizaciones. Esta es la medida y justamente aquí, en el momento en el que él hizo estas mediciones, no estaban establecidas las modificaciones que tenemos hoy. Así que tal vez estos 3 kilómetros, que son muy poco, ya se han cerrado un poco más y el ejército ruso tal vez ya esté a las orillas del río Vovcha. En nuestro mapa de referencia he realizado exactamente la misma medición y efectivamente 10.78 kilómetros, 11 kilómetros de profundidad del bolsillo. Los rusos estarían aproximadamente en este punto, o tal vez podríamos decir ya se ha movido un poco más hacia el sur, llegando a la ribera del río Vovcha, y aproximadamente tendríamos que hoy el panorama de control del ejército ruso es tal vez de esta forma, y si medimos la amplitud de la boca de este bolsillo sería aproximadamente 3 kilómetros y medio. Los rusos tal vez se han movido un poco más hacia adelante, acercándose hacia Constantinopol. Hoy justamente tenemos este tipo de reportes donde se entiende que los rusos han avanzado aproximadamente 1.5 kilómetros a lo largo de la línea del frente, han impactado ciertos vehículos ucranianos. Así que las operaciones y la presión aquí en el sur es constante. El ejército ruso quiere avanzar, ha ganado según las mismas publicaciones de las fuentes prorrusas 1 kilómetro más y estamos a punto de presenciar una nueva catástrofe con muchos 200 ucranianos, muchas víctimas dentro de este bolsillo. Tal vez empiecen a salir ya muy pronto los videos de las unidades ucranianas quejándose de sus comandantes, del reabastecimiento, de que los mandan a misiones suicidas constantemente. Un pequeño detalle más: el ejército ruso no está esperando a cerrar el bolsillo solamente en Constantinopol. Según las fuentes ucranianas como Deep State, ellos afirman que Bagatir está en constante presión por parte del ejército ruso, y también importante estas modificaciones en el mapa que vemos del ejército ruso acercándose hacia Ulakli desde Zelenovka. Esto también está en los reportes de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. Volviendo a nuestro mapa de referencia, tenemos hoy una modificación muy importante después de tal vez un mes, un poco más, un poco menos de inactividad. En Velika Novasiolkovka tenemos avances significativos que no solamente están reportando las fuentes prorrusas, sino que también están reportando los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. Hacia el otro lado del río Mokriyal, el ejército ruso ya se habría afianzado completamente. Y si nosotros comparamos esta información con la información que nos trae el mapeador independiente Calibrated, el avance sería significativo del ejército ruso. Se está acercando hacia estas fortificaciones que aquí están en un color azul, una línea azul, y en verde sería el control
más reciente del ejército ruso, el que se está hablando en estos momentos. Completo control del río Mokry Yal a ambos lados. En estos momentos Briemivka va a jugar un papel importante para surtir y para reabastecer principalmente los movimientos del ejército ruso hacia el norte, y también podríamos decir Novy Kamar tiene un papel importante en permitir el paso del ejército ruso hacia el otro lado del río Mokry Yal. Estas dos villas van a ser la fuente, la plataforma de salida de las tropas rusas y de los vehículos para atacar las fortificaciones ucranianas que se están construyendo cada vez más y más a medida que el ejército ruso avanza. Hay reportes importantes de fuentes independientes acerca de la construcción de fortificaciones ucranianas. Vamos a dirigirnos a estas imágenes. Esta sería la imagen en cuestión de una fuente independiente. El ejército ucraniano habría construido una significativa línea de trincheras aquí en el sur. Estamos hablando de la región de Zaporizhia. También se habrían desarrollado fortificaciones alrededor de Pavlograd, y esta línea también de fortificaciones es relativamente reciente por parte del ejército ucraniano. Tal vez hace parte de este conocimiento del ejército ruso sobre el fortalecimiento de las posiciones ucranianas en estos puntos. También hay que remarcar que se está reforzando todo el alrededor de Zaporizhia. Debido a este entendimiento del ejército ruso, cada día es un día en el que los ucranianos se fortalecen más en sus defensas, lo que va a dificultar el avance del ejército ruso. Y a esto tal vez obedece la presión y el apuro, el afán del ejército ruso para llegar hacia el nuevo Oblast de Dnipropetrovsk. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Tenemos entonces, al respecto de los avances, aquí en Velika Novosilovka, también presión del ejército ruso con el sistema Flamthrower, con el sistema Sonsipiok, en contra de las posiciones del ejército ucraniano. Estas son las imágenes publicadas por las fuentes prorrusas de ataques en las líneas de árboles hacia estos puntos del ejército ucraniano. Este es el ataque, intenso fuego del ejército ruso sobre estas posiciones que probablemente van a ser asaltadas en los próximos días, en las próximas horas. También tenemos un movimiento más hacia el norte de la artillería del ejército ruso en esta misma dirección, donde hoy se han reportado varios avances del ejército ruso hacia el noroeste de Velika Novosilovka. Un poco más hacia el oeste, también en toda esta gran dirección, el ejército ruso está impactando las posiciones ucranianas en Novopil, y en este caso con ataques de bombas FAB del ejército ruso. Estas son las imágenes de impactos sobre las posiciones ucranianas, y en este caso no hay cambios significativos, pero podríamos entender que también como parte de esta ofensiva que está empezando desde Velika Novosilovka, ya establecidas las rutas de reabastecimiento, los vehículos ya se han traído hacia el frente, el ejército ruso se va a permitir avanzar por toda esta gran región. Nos vamos ahora hacia el sur. No tenemos actualizaciones relevantes en Raboti, no tenemos algunos ataques con sistemas Sonsipiok, ataques de drones. Podríamos decir que esta es la rutina en esta región, sin cambios significativos en la configuración del mapa. Nos vamos ahora hacia Kherson, donde tampoco tenemos cambios significativos en esta región. Algunos ataques de drones del ejército ruso han sido publicados hoy. Esto es bastante normal en esta zona. Aquí tenemos un dron del ejército ruso y vamos a ver más adelante los impactos de este vehículo no tripulado del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Nada importante en esta región. Finalmente, la noche pasada, el ejército ruso ha realizado un ataque significativo con misiles y con drones, y estas son las imágenes que nos comparte Lost Armor, fuente prorrusa, donde se evidencian los distintos puntos de ataque. Kharkov, Sumy, con Iskander, con aeronaves también del ejército ruso impactando todas estas regiones.
Y también tenemos ataques de drones del ejército ruso en la profundidad. Estamos hablando de drones Geram. Tenemos ataques en Odessa, en distintos puntos. En este caso, muy en la cercanía de las líneas del frente. Los drones Geram. También tenemos ataques con misiles Ja-69. Distintos impactos que ocurrieron la noche pasada. Lamentablemente no tenemos información debido a la censura del Estado ucraniano sobre la publicación de estas imágenes. Pero los impactos fueron relevantes, incluso tenemos algunos misiles Caliber y más vuelo de drones Geram, en este caso en las flechas moradas sobre las posiciones para evidentemente confundir y probablemente también impactar las posiciones ucranianas y los puntos de defensa antiaérea. Se entiende también que en Poltava el ejército ruso se enfocó significativamente. También tenemos reportes de ataques de drones hacia Kiev. Esta información la podemos encontrar en nuestro canal de Telegram. Recuerden que el link está en la descripción del video. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, considerar cualquier tipo de aporte también sería un apoyo significativo. Y hasta luego. Gracias por ver.